A todos y a todas, estamos en directo, domingo 17 de septiembre de 2023. Vamos a esperar que se vayan conectando. Estamos en directo a través de la página de 5 Alejandro Ibarra, domingo 17 de septiembre de 2023. Vamos a esperar unos minutos. Bienvenidos a los que poco a poco se van conectando. Vamos colocando por favor ciudad, país, donde nos encontramos. Bienvenidos a todos. Estamos en directo domingo 17 de septiembre de 2023. Son las 7:01 de la tarde y la conexión la llevamos a cabo desde nuestra base desde Sevilla, capital, en España, donde nos encontramos. Vamos colocando por favor ciudad, país, donde estamos, donde nos encontramos. Vamos a dar unos minutos antes de compartir el contenido de hoy para que nos vayamos conectando. Perfecto, bienvenidos a todos los que se van conectando. Bienvenido Carmen, bienvenido Ángel. Bien. Daniela Villamanta es de Toledo, perfecto. Bienvenidos a los que se van conectando poco a poco. Vamos a dar algunos minutos mientras el resto se va conectando. Vamos colocando por favor ciudad, país, donde nos encontramos. Estamos en directo, 7:01 de la tarde desde Sevilla, España, domingo 17 de septiembre de 2023. Bienvenidos a todos los que nos van siguiendo, los que se van conectando. Gracias por estar aquí tarde de domingo y mediodía de domingo para algunos países de Latinoamérica. Vamos colocando por favor ciudad, país donde nos encontramos. Bienvenidos a todos los que se van conectando en este momento. Vamos a dar algunos minutos mientras van ingresando el resto. Bienvenido Carlos. Vamos colocando por favor donde ciudad, país donde nos encontramos. Y vamos a dar unos minutos, 7:02 de la tarde. Muy bien, bienvenido Carlos desde Ciudad de México. Vamos a dar algunos minutos, 2, 3, 4 minutitos más. Son las 7:02 de la tarde antes de comenzar con el contenido que vamos a compartir el día de hoy. Gracias por estar aquí, tarde de domingo, 7:03 de la tarde, desde Sevilla. Josué Saura, paciente de Carmen desde Murcia. Muy bien, encantado Josué y bienvenido. Desde Uruguay. Bogotá, Colombia, Cristian Gómez, Yuri Carmona. Vamos colocando por favor ciudad, país donde nos encontramos. Damos un par de minutitos más para comenzar con el contenido de la tarde de hoy. Hoy es domingo 17 de septiembre, 7:03 de la tarde. Desde Sevilla, España. Jacqueline Martínez desde La Habana. Desde Madrid. Muy bien, bienvenidos a todos. La verdad que un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Hacía casi un año que no se llevaba a cabo un directo desde la consulta. La verdad que echaba de menos este espacio. Hemos tenido un año bastante difícil, duro de trabajo y por alguna razón u otra no hemos podido conectarnos hasta ahora que ya estábamos en plenas capacidades y con los 5 sentidos puestos aquí, por lo cual desde octubre del año pasado no se llevaba a cabo un directo. Este es el primero de esta temporada. Bienvenidos a todos los que se van conectando en la tarde de hoy, 7:04 de la tarde. Las preguntas las dejamos por favor para el final. Al final con mucho gusto voy a ir respondiendo preguntas, algunas dudas que tengáis, siempre y cuando no sea dudas talk. Bienvenido José, me alegra verte por aquí.
Entonces, las preguntas, las dudas, las dejamos para el final, por favor, siempre y cuando no sean dudas TOC, no sean dudas para reasegurar. Con mucho gusto las iré respondiendo y si son dudas del contenido de la tarde de hoy, pues muchísimo mejor. Bien, pues vamos comenzando con el contenido de la tarde de hoy. El primer punto que queremos compartir y desarrollar es acerca de las obsesiones. Como sabéis, las obsesiones son pensamientos intrusivos. Muchas veces lo confundimos con alguna idea irracional. Es más que un pensamiento, puede ser una idea, puede ser una imagen, puede ser una frase que llega a la mente sin que nosotros prácticamente lo deseemos. Queremos a partir de ahí rechazarlo, bloquearlo, bien sea el pensamiento, la imagen o la sensación que voy notando, y a partir de ahí, una vez que yo quiera bloquearlo, ignorarlo, apartarlo o neutralizarlo, tendría que hacer algo que llamamos una compulsión física o mental para contrarrestar este efecto de la obsesión. Las obsesiones son muy debilitantes, muy desgastantes. Las personas que lo sufren tienen muchísima disfuncionalidad de las áreas que normalmente trabajan de forma adecuada, como el área personal, el área emocional, el área sexual, afectiva, etcétera, etcétera. Por lo cual, prácticamente la persona, una vez que es presa o víctima de los síntomas TOC, de los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo, empieza un periplo para poder lo que es iniciar un tratamiento eficaz y un tratamiento adecuado. Para eso estamos aquí, para brindar información, para brindar esperanza, para brindar ayuda a aquellos afectados que están sufriendo en silencio y que hasta ahora no han conseguido un terapeuta adecuado, o en caso de que ya estén en tratamiento, poder reforzar los conocimientos, poder reforzar las bases teóricas y reforzarlo con respecto a la parte práctica que ya algunos estáis haciendo con parte de mi equipo. Cuando hablamos de obsesiones y cómo combatirlas, es muy importante tomar en cuenta el tipo de obsesión para poder instaurar el tipo de exposición. Como sabéis, la exposición con prevención y respuesta es el tratamiento de primera elección. Es lo único que funciona para los síntomas TOC y hasta ahora es lo único que da mostrado eficacia. Entonces es muy importante conocer a qué obsesión vamos a combatir, qué obsesión es el target, el objetivo fundamental para poder instaurar lo que sería el tratamiento de primera elección. Dependiendo del tipo de obsesión, sería el tipo de exposición. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de obsesiones un poco más mentales, como por ejemplo en el TOC de amor relacional o en el TOC de daño o en el TOC de pedofilia, con el típico pensamiento y si le hago daño a otra persona o y si me gustan los niños pequeños, este tipo de obsesiones que son más del pensamiento responde mejor a la terapia de exposición al pensamiento. Obsesión, que sería pensamiento, y lo combatimos con la terapia o con la técnica de exposición al pensamiento, que no es otra que la estrategia sería repetir el pensamiento en la mente constantemente, dependiendo de la fase que se encuentre el afectado. Si es una fase inicial o temprana, serían entre 20 y 30 minutos, y si queremos mandar tareas para casa, serían unos 15-20 minutos aproximadamente. En cualquier caso, hablamos de la técnica de primera elección, que sería terapia de exposición con prevención y respuesta, y concretamente la terapia o la técnica de exposición al pensamiento. ¿Para qué? Para con el objetivo de debilitar esa obsesión. Primero controlarla, que no siga creciendo, luego reducirla y por último lograr su remisión, es decir, que remita. En este orden: control, reducción y remisión, que serían un poco las fases de la terapia de exposición y las fases de la terapia de la recuperación para el TOC. Entonces, ¿cómo combatimos las obsesiones? Muy importante, dependiendo de la obsesión, la técnica adecuada sería, si es al pensamiento, la técnica adecuada sería exposición al pensamiento. Pero ¿qué pasa cuando me vienen imágenes? Imágenes de hacerle daño a otra persona, imágenes, por ejemplo, de un cuchillo, imágenes, por ejemplo, de... vale, Fran Múrtula, bienvenido. Imágenes, por ejemplo, de, bueno, hacer daño a otra persona, imagen de
atracar, violar, por ejemplo, también, ¿no? Si me gusta un niño pequeño, imagen de un niño pequeño, importante, ¿no? En el TOC de pedofilia. Entonces, ¿qué pasa con esas imágenes? ¿Responden a la terapia, a exposición al pensamiento? No, sería la exposición en imaginación. ¿Por qué? Porque la forma como se representa o como llega clínicamente la obsesión a la mente es en forma de imagen, por lo cual vamos a hacer el tratamiento a través de una exposición en imaginación, que sería la imagen de un niño pequeño o la imagen de, por ejemplo, un cuchillo también, que sería en el TOC de daño. Dependiendo del tipo de TOC, vamos de alguna forma creando la estructura de la terapia de exposición, o al pensamiento o en imaginación. ¿Qué pasa con los TOC más de tipo motor? Con el TOC de contaminación, con el TOC de orden y simetría, con el TOC de perfeccionismo, con el TOC de comprobación. Bien, responde a la terapia, exposición con prevención y respuesta, pero no hay contenido de pensamiento. En el TOC de contaminación prácticamente la obsesión es el temor a contaminarme o a contagiarme de virus, de hepatitis, de VIH o de algún tipo de fluido corporal como sangre, orina, heces, etcétera, etcétera. Por lo cual no existe la exposición al pensamiento, no procede la exposición al pensamiento, sí procede la exposición con prevención y respuesta en imaginación, imaginarme que, por ejemplo, el temor a contaminarme por el pomo de una puerta, por una cerradura. Entonces sería la exposición en imaginación de tocar el pomo de la puerta, tocar la cerradura, y luego la prevención de respuesta, que sería el tiempo durante el cual no se va a realizar la compulsión, que pueden ser 15 minutos, 20 minutos como mínimo, y a partir de ahí que vaya el afectado progresando 30 minutos, una hora, 2 horas, así sucesivamente. Por lo cual tenemos de momento 3 técnicas para 3 tipos de obsesiones diferentes, para obsesiones más de tipo al pensamiento, obsesiones más de tipo en imaginación, y cuando la obsesión se produce en vivo, ¿ok? Hay tipos de TOC que por razones éticas, morales o circunstanciales no se debe o no se puede realizar exposición en vivo. Por ejemplo, en el TOC de pedofilia, y si me atrae un niño pequeño y yo tengo un sobrino, yo puedo cargar el niño pequeño, montármelo en las piernas, por ejemplo, abrazarlo, etcétera, etcétera. Pero si es un niño desconocido, ya no podrías realizar ese tipo de exposición, ¿ok? Exposición en vivo, por ejemplo, a temor a ahorcar a alguien. Si la persona es conocida, es mi madre o es un familiar cercano, yo puedo hacer exposiciones, en este caso en vivo, por el temor de ahorcar a alguien. Entonces, depende del tipo de obsesión, puedo emplear la terapia de exposición en vivo o en imaginación. Sin embargo, la terapia de exposición e imaginación es sumamente versátil, sumamente espontánea, sumamente eficaz para tratar cualquier tipo de obsesión, sea la que sea. Es decir, hemos tenido muchísimos afectados, cientos de afectados, miles que se han recuperado únicamente con terapia de exposición e imaginación, y otros que han requerido o han necesitado terapia de exposición en vivo. ¿Ok? Dependiendo de cada caso, habría que individualizar lo que sería la terapia de exposición y en función a eso poder plantear y pautar la terapia que mejor conviene o que mejor encaja con el tipo de afectado y con las obsesiones que éste sufre. Bien, tipo de exposición también que funciona bastante bien cuando las sensaciones físicas o la activación fisiológica del cuerpo afecta o interfiere en el funcionamiento de la persona, de la propia obsesión o del tipo de exposición, que sería la exposición interoceptiva. Esto quiere decir que cuando la propia sensaciones corporales interfieren o afectan al afectado de tal forma que está más pendiente de la taquicardia, del mareo, las parestesias, dolores musculares, etcétera, etcétera, está más pendiente de estas activaciones fisiológicas que de la propia obsesión, entonces habría que emplear una técnica que se llama exposición interoceptiva, que no es otra cosa que sentir precisamente las parestesia, los dolores musculares, la activación fisiológica que esta persona siente y sufre con el objetivo de desactivar la activación fisiológica para poder entrar o para poder de alguna forma trabajar lo que sería la técnica de exposición al pensamiento o en imaginación, donde a partir de ahí se trabajaría más
en base a las obsesiones. Entonces, la exposición interoceptiva es una técnica también eficaz, pero que no se utiliza en todos los casos y no se utiliza en todos los afectados. Vamos con el siguiente punto, que sería cómo identificar las compulsiones mentales. Esta pregunta nos las hacen con bastante frecuencia. Es el día a día prácticamente de la práctica clínica diaria. ¿Cómo identifico las compulsiones mentales? Bien, tomemos en cuenta que las compulsiones mentales, lo primero sería el objetivo y prácticamente sería el target. Es decir, el enemigo no es la obsesión en sí. El enemigo es la compulsión mental, que es lo que refuerza la obsesión. Por ejemplo, en un TOC de amor relacional, ¿y si no quiero a mi pareja? No, si la quiero porque tenemos un hijo en común, si la quiero porque llevamos 5 años de relación, perdón, si la quiero por esto y por esto. Ese razonamiento lógico se llaman compulsiones mentales. Entonces, a partir del momento que llegue el primer pensamiento, se consideraría la obsesión y después de esta obsesión vendría las respectivas compulsiones mentales, que es todo el diálogo interno o toda, vamos a decir, la rumiación que viene después de ese pensamiento inicial. Algo muy importante con estas compulsiones mentales es que una de ellas es controlar o chequear sensaciones, ¿ok? Feeling, que es como la sensación y el sentimiento, a ver qué siento hacia mi pareja, a ver qué noto, a ver cómo me noto con respecto a el día de ayer o con respecto al último año o con respecto a otras personas, etcétera, etcétera. Esos son compulsiones mentales. Otros tipos de compulsiones mentales es a la hora de ver fotos con exparejas para ver qué noto, qué siento, ver fotos con mi pareja igualmente con el mismo objetivo de buscar certeza, garantía, no tolerar la incertidumbre, ¿ok? En este caso es todo lo contrario, debemos aprender a tolerar la incertidumbre y todo esto se considerarían compulsiones mentales. Hay muchísimos ejemplos de compulsiones mentales, pero hay que tener muy claro que la compulsión mental tiene como objetivo obtener certeza, garantía y de alguna forma me tranquiliza, me da calma, me brinda cierto equilibrio, entre comillas, momentáneo, ficticio y es un alivio a corto plazo porque a mediano o largo plazo tiene fecha de caducidad. Y tiene fecha de caducidad muy pronto, por lo cual cada vez la persona necesita hacer más compulsiones mentales, cada vez necesita hacer más diálogo interno, cada vez necesita hacer más rumiaciones con el único objetivo de poder calmar y obtener certeza. Por lo cual, cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, el objetivo no es tanto la obsesión, esa es una idea errónea, ¿ok? De que tengo que combatir la obsesión. No, lo que hay que combatir son las compulsiones. Las obsesiones tengo que trabajarlas y tengo que enfrentarme a ellas, pero realmente el objetivo es controlar y primero identificar, segundo controlar y tercero reducir las compulsiones mentales con el objetivo de romper el ciclo del TOC. Muy importante, muy importante. Romper el ciclo del TOC y no de alguna forma fomentar más compulsiones mentales porque el ciclo se refuerza y los síntomas crecen sumamente rápido y cada vez, casi cada 2, 3, 4 días la persona está más atrapada, más disfuncional, bastante más, bueno, la calidad de vida empeora significativamente, las áreas de funcionalidad van trabajando cada vez peor y así sucesivamente, por lo cual el objetivo no es tanto la obsesión hay que enfrentarnos a ella, hay que de alguna forma mirarla de frente, tenemos que exponernos a la propia obsesión, sea en pensamiento, en imagen, en sensación o en impulso, pero realmente el objetivo sería la propia compulsión, es lo más tóxico y es lo más dañino. En esto quiero hacer especial hincapié porque existe la idea errónea de que tengo muchas obsesiones y no sé cómo combatirlas. No es tanto las obsesiones, son las compulsiones lo que no sabemos cómo combatir y son las compulsiones mentales lo que hace que el ciclo del TOC se refuerce y a partir de ahí entonces el cuadro va empeorando sistemáticamente por día o cada 2, 3, 4 días el cuadro va empeorando, por lo cual muy importante el control de compulsiones. Entonces, ¿cómo identifico las compulsiones mentales? Sería un poco la pregunta.
Bien, la forma de identificar las compulsiones mentales es a partir del primer pensamiento que yo identifico como obsesión, es el que voy a trabajar en la exposición al pensamiento. Y si no quiero a mi pareja, y si le hago daño a otra persona, y si soy gay, y si soy lesbiana, eh, cualquier obsesión, cualquier pensamiento, sea el que sea, sería la forma. Es decir, me tengo que exponer al pensamiento, pero a partir de ahí sería la compulsión y es lo que tengo que identificar. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de progresivamente, con la ayuda de la exposición y prevención de respuesta, no realizar la compulsión mental, que es lo que nos va a mantener atrapados dentro del ciclo del TOC. Entonces, es muy importante identificar las compulsiones mentales. Hay una que es muy tóxica, que son la reaseguración, ¿ok? Reaseguración. La reaseguración puede ser mental, puede ser verbal, puede ser en forma de confesión también. Tenemos afectados, por ejemplo, que como saben que no respondemos lo que son algún tipo de mensaje, sobre todo cuando es un mensaje más para reasegurar, tienen la costumbre, en muchos casos, de, escribir a través del Skype, escribir a través del teléfono de la consulta, etcétera, etcétera. Escribir largos párrafos, ¿ok? Largos párrafos de me acaba de ocurrir esto, he tenido una crisis, necesito una respuesta relacionada con esto y con esto. Entonces son, correos sumamente tóxicos para el afectado, porque lo que hace es verbalizar, confesar los síntomas y el ciclo del TOC se va poco a poco reforzando. Lejos de ayudarse a sí mismo, está creando una propia trampa. No es una estrategia, para nada, es una trampa porque estás confesando los síntomas y a partir de ahí no estás tolerando la incertidumbre y estás reforzando el ciclo del TOC, por lo cual es muy importante la reaseguración, la confesión, por ejemplo, no realizarla. La confesión puede ser verbal y puede ser escrita. Esto es muy importante. La confesión escrita funciona igual y es sumamente tóxica, al igual que la confesión verbal. Entonces, no es tanto que yo te haya confesado verbalmente, sino que te he escrito y por lo cual esa confesión escrita forma parte de una compulsión que es sumamente tóxica, forma parte de una reaseguración y forma parte del ciclo del TOC que queremos romper. Por eso es que no respondemos cuando son dudas TOC, por eso es que no respondemos cuando la persona está en una crisis que sabemos que va a reasegurar, porque de alguna forma prácticamente empeoran los síntomas. Entonces no es lo mejor, no es lo más recomendado y no es lo que debemos hacer, ¿ok? Vale, saludos Alejandro, quiero agradecerte, decirte que haces bien algunos mensajes que nos van llegando. Muchas gracias, Magda, Magda, Magdalena Muñoz. Bienvenidos a todos. Bien, Nerea, bienvenidos a todos los que se van conectando en este momento. Entonces, para ir cerrando este punto de cómo identificar las compulsiones, hagámoslo fácil, hagámoslo simple. ¿Cómo identifico la compulsión? Después del principal pensamiento, después del pensamiento inicial, a partir de ahí viene la compulsión mental. Identifico la principal obsesión. ¿Y si no quiero a mi pareja? ¿Y si soy lesbiana? ¿Y si le hago daño a un niño pequeño? Etcétera, etcétera. Sea cual sea la obsesión. Y a partir de ahí, todo lo que llegue a mi mente, todo el razonamiento lógico, el diálogo interno, la reaseguración mental, el chequear información también para ver si mi pensamiento es verdad o no es verdad y estoy combatiéndolo mentalmente, toda esa lucha, toda esa pelea se catalogaría como compulsión mental. Y hay otro tipo de compulsión que sería la escrita, que ya él ha explicado y que también es sumamente tóxica. Por favor, los que hacéis compulsión escrita, no la llevéis a cabo porque es un flaco favor que os estáis haciendo a ustedes mismos. O sea, es de las más tóxicas que hay, la reaseguración en forma de confesión y en forma de
confesión escrita son de las compulsiones más tóxicas que hay, son las que más nos enredan mentalmente, son las que más refuerzan el ciclo del TOC, son las que más nos mete, nos introduce dentro de la ecuación del TOC y es la primera que tenemos que combatir y es prácticamente la primera que tenemos que ir poco a poco, progresivamente controlando y dejando a un lado. Esta es muy conductual, la confesión y la confesión escrita es muy conductual, así que podemos cerrar el ordenador, no realizarla e irnos y salir prácticamente de la habitación. Por favor, los que hacéis confesión escrita, no la hagáis por vuestro bien, porque es sumamente tóxica. Bien, vamos con el siguiente punto. ¿Qué es recuperación en TOC? ¿A qué llamamos recuperación en TOC? Vale, al final del todo voy contestando las preguntas. A ver, cuando hablamos de recuperación, hablamos de recuperación no es ausencia de síntomas. Es muy importante esto porque la persona cuando sufre los síntomas TOC piensa que recuperación es cero síntomas. No, recuperación eh, no es ausencia de síntomas. Recuperación es iniciar un camino por el cual cada vez vas a tener menos ruido mental, menos obsesiones, menos compulsiones y poco a poco vas a ir ganando funcionalidad en aquellas áreas que estaban disfuncionales. Todo ese camino, todo ese proceso se llama recuperación. La recuperación no es la parte final del proceso, la recuperación es todo el camino. Esto es muy importante porque cada afectado tiene su ritmo. El doctor Steven Phillipson comenta que bueno, el terapeuta prácticamente es el copiloto. En este caso el afectado es quien conduce y nosotros somos los copilotos. ¿El ritmo quién lo marca? ¿El terapeuta o el afectado? El ritmo lo marca el afectado. Tú haces tus exposiciones, nosotros te la pautamos, tú eres quien dice me expongo a diario, o me expongo cada 2 días, o me expongo cada 3 días, no he hecho las tareas de exposición, no he hecho ni una tarea de exposición, o tal vez no me quieran ni exponer, por lo cual tú marcas tu ritmo y nosotros, tú conduces el coche prácticamente, tú conduces el vehículo y nosotros prácticamente te acompañamos en el proceso, orientándote, guiándote, colocando las estrategias y facilitándote incluso el camino. Pero al fin y al cabo tú tienes el control, tú eres quien está conduciendo, el ritmo lo marcas tú, quieres ir más rápido, exponte más. ¿Quieres ir más lento? Desacelera un poco y te expones un poco menos. ¿Quieres ir aún más lento? Te expones una sola vez en semana o no te expongas y solamente te expones en la sesión en consulta, por ejemplo. El ritmo lo vas a marcar tú, dependiendo de lo tan lejos que quieras ir, dependiendo de lo tan rápido que quieras ir, en función a eso va a ser la recuperación. Entonces, recuperación no es ausencia de síntomas, recuperación es todo el camino, es todo el proceso. Recuperación no es el punto final de la terapia. Recuperación vamos valorándola cada cuánto. Normalmente cada 4 sesiones o cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada 9 meses, cada 12 meses aproximadamente. Es decir, cada 3 meses que serían un promedio de unas 12 sesiones. Esa es la forma más o menos de ir valorando bien la recuperación. Muchas veces tenemos familiares sumamente ansiosos donde cada sesión, ¿cómo ha ido? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra mi hijo? ¿Qué ha hecho esta semana? ¿Está mejor? Está igual prácticamente que la semana pasada. Estamos trabajando un estímulo. El estímulo estaba en 7,6, ahora está en 6,5. Ha disminuido un punto, es una mejoría, pero no vamos a ver cambios significativos hasta seguramente pasados 3 meses, 6, 9, 12 meses, así sucesivamente. Entonces hay que tener paciencia en mayúscula y hay que de alguna forma ser constante con la técnica y con la terapia de exposición con prevención de respuesta. Estar implicado, estar motivado, estar inmerso dentro del proceso terapéutico es muy importante para lograr los objetivos. Entonces, cuando hablamos de recuperación, hablamos de todo un proceso. Hay muchas formas de enmarcar la recuperación en TOC. Recuperación es menos ruido mental, pero al mismo tiempo es más funcionalidad. Recuperación es que
puedo salir con mi pareja a dar una vuelta sin tanta presencia de síntomas TOC, por ejemplo. Que puedo ir eh, al parque a socializar, que puedo comenzar a estudiar, al menos sin tanta presencia de síntomas. Eso es recuperación. Hay muchas formas de interpretar la recuperación. No interpretemos la recuperación como una forma única, como que no hay síntomas, no hay TOC, estoy recuperado. Eso sería un error tremendo, un error en mayúscula, porque la recuperación va mucho más allá de ausencia de síntomas, de no tengo síntomas, estoy recuperado. Eso es muy básico, muy simple. Y sí es verdad que queremos hacerlo simple y no queremos hacerlo complejo, pero cuando hablamos de recuperación tiene muchos matices. Y esos matices son los que nos ayudan prácticamente a estar más envuelto en la terapia, a estar más motivado, a estar más enganchado y sobre todo a verle la luz, a verle la punta a la terapia, a que no es infinita, a que la terapia normalmente tiene un tiempo que suele ser 6 meses, un año, año y medio, algunos afectados duran 2 años, pero sobre todo no te compares con otros afectados, sobre todo el trabajo es contigo mismo, el trabajo va en función a qué áreas de funcionalidad voy mejorando, cómo está mi mente, si está tan atrapada como al comienzo, si está menos atrapada, si hay menos ruido mental, si estoy controlando las compulsiones mentales, físicas, verbales, en forma de confesión, en forma de reaseguración, en forma escrita, cómo está mi mente en cuanto a ruido mental. Está un poco menos ruidosa la mente, estoy menos atrapado mentalmente, puedo llevar a cabo algún tipo de actividad sin tanta presencia de síntomas o simplemente llevarla a cabo incluso con presencia de síntomas. Toda esa lectura es recuperación. Es muy importante no hacerlo simple porque la recuperación tiene muchos matices y cada uno la vive de forma muy individual. ¿Ok? Bien, si os parece, podemos ir con algunas preguntas. Aquí creo que hay una pregunta. Me gustaría que a los familiares o pareja la guíen o enseñen cómo acompañar a las personas en este proceso de TOC. Vale. Bueno, siempre digo que hay familias, parejas y familiares en general que interfieren y sabotean o colaboran. Entonces intentamos que la familia que colabore nos ayude a nosotros en ese proceso de recuperación y sobre todo nos ayude en las tareas de exposición. Pero muchas veces el familiar tiene más ansiedad, el familiar tiene más necesidad de comprobación, necesidad de reaseguración. Entonces intentamos, dependiendo del tipo de familiar, o incluirlo en la ecuación o darle alguna pauta concreta, pero que nos deje trabajar. Esto es muy importante, que nos deje trabajar sobre todo porque el afectado es el objetivo número uno en la recuperación y es nuestro paciente y es al que vamos a cuidar. La familia, si colabora, bienvenido sea, pero si sabotea, de alguna forma no podemos trabajar con familias con estas características. Jacqueline Martínez, ¿cómo lidiar con una obsesión en forma de imagen a la hora del sueño, justo cuando debes descansar? Es muy difícil, es como si el TOC te hiciera espiar tus culpas a esa hora. Bueno, el TOC, acuérdate que entre otras cosas, te va a atacar por el lado más sensible, por el lado más vulnerable y a partir de ahí va a confrontarte. Entonces, si hay presencia de obsesiones en el sueño, un buen momento para hacer la terapia de exposición sería por la noche a la hora de acostarte y llevar a cabo tu EPR en ese momento, con el objetivo de intentar desactivar el estímulo en ese momento y que poco a poco la idea obsesiva, la imagen o lo que sea, vaya disminuyendo hasta que desaparezca. A ver, Manu, buenas tardes. ¿Qué se supone que hay que hacer cuando una obsesión remite al exponerse pero aparece otras u otras con fuerza? ¿Se cambia la exposición a esa nueva idea de pensamiento? Si hay una que ha remitido y estás en tratamiento con tu terapeuta, convérsalo con él para lo más idóneo sería cambiar de exposición a la siguiente que te está molestando, siempre y cuando la primera que estés trabajando esté desactivada. No trabajes más de 2 o 3 obsesiones al mismo tiempo y simultáneamente. ¿Ok? A ver, Ángel Garrido, te quería preguntar
que cuando me viene el pensamiento obsesivo y estoy haciendo otras tareas, no también me cuesta tener ese pensamiento de un lado y seguir con mis tareas. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Mantener la idea obsesiva en la mente al mismo tiempo que estás haciendo tus tareas, sean cuales sean. ¿Ok? La actividad, yo le llamo actividad. Tienes el pensamiento en la mente, lo repites en tu mente y continúas haciendo tu actividad. Eso es una forma de mini exposición prácticamente en vivo con los ojos abiertos durante la realización de alguna actividad. Suele tener bastante eficacia y suele funcionar, sobre todo si en ese momento no puedes ponerte con los ojos cerrados. ¿Qué hacer ante tantos miedos y toques de golpe? Que estás intentando en terapia, esforzándote con uno y te salen dos más fuertes. Bueno, cuando estás en terapia de exposición, estás, vamos a decir, intentando hacer un muro de control, ¿ok? Con respecto a las obsesiones. Entonces, es normal que estés trabajando unas y se reactiven otras o se activen con más fuerza. Tienes que terminar la que estás trabajando para luego pasar a través de la jerarquía a la siguiente que tocaría. Sumamente importante tener la jerarquía, que es la base y el punto de partida con respecto a las exposiciones que vas a ir haciendo. Tienes que tener un punto de partida siempre y la jerarquía es lo que te va a ayudar a ese punto de partida. ¿Ok? No intentes trabajar dos y tres más de dos o tres simultáneamente. Céntrate en una, desactívala y te vas a la siguiente, así sucesivamente. En el TOC puro, ¿cómo identifico la compulsión? Fran, todo lo que viene después del pensamiento inicial sería la compulsión. Es decir, si el pensamiento es, y si le hago daño a otra persona, por ejemplo, o en este caso, sea cual sea la obsesión, el primer pensamiento que llega a la mente es la obsesión, y a partir de ahí todo el razonamiento, todo el diálogo, etcétera, etcétera, se considerarían las compulsiones mentales. Y esas son las que hay que ir dejando progresivamente a un lado. ¿Cuándo es la mejor hora para hacer EPR? Muy buena pregunta. Cualquier hora del día es buen momento para hacer EPR. Es como cuándo es buen momento para iniciar terapia. Cualquier momento del año de tu vida es buen momento para iniciar terapia. Para hacer EPR cualquier hora del día. En el caso concreto de la persona que me preguntó por la noche, se reactiva o se activa una imagen, ok, por la noche a la hora de dormir. Entonces, en el caso de ella, ese es buen momento para hacer la EPR. Pero a cualquier hora del día es buena. Siempre recomiendo por la mañana antes de irme a trabajar o a estudiar, por la noche antes de acostarme, a cualquier hora del día, al mediodía, antes de la comida, después de comer, cualquier hora del día, pero no dejes de exponerte, porque es lo que te va a ayudar a superar los síntomas TOC. Cualquier hora del día es buena. Elige la que mejor te venga a ti concretamente. Yo recomiendo por la mañana temprano porque ya se lo quita la persona y afronto el día de otra manera. Pero no quiere decir que para todas las personas funcione bien. ¿Ok? Si la persona todavía está con sueño, pues no es buen momento. Pero cualquier hora del día es buen momento para exponerse. Más preguntas. ¿Puede transmitirse el TOC genéticamente saltando una generación? Eso está en investigación. Sí es verdad que tenemos experiencias de algunos afectados padres que hijos, por ejemplo, si analizamos un poco el trastorno obsesivo compulsivo de las personas que lo sufren, notaréis y veréis que padres o madres son obsesivas o personas bastante rígidas con poca flexibilidad psicológica. Entonces no es que se lo transmiten de alguna forma a los hijos, sino que hay un componente genético y hereditario en el trastorno obsesivo compulsivo. Personas que son muy cuadriculadas, poco flexibles psicológicamente hablando, muy organizadas en líneas generales, no solamente organizadas, no me refiero a alinear objetos y ordenar la ropa, no, simplemente a organizar tareas, personas muy estructuradas, sumamente rígidas, etcétera, etcétera. Entonces, estas son características de personas que sufren trastorno obsesivo compulsivo.
No puedo opinar de la fluoxamina porque no soy médico, soy psicólogo. Tendrías que preguntársela a tu psiquiatra, ¿ok? A ver que en función a, bueno, la fluoxamina es un tratamiento que se utiliza para el TOC, entonces tienes que preguntarle, oye, si me está sentando bien, si no me está sentando bien, pero tienes que hablarlo con tu psiquiatra. Yo no es parte de mi competencia profesional. ¿Cómo se ve la recuperación de TOC? Bueno, no sé si estabas, Saori, cuando lo hablamos, pero es prácticamente un camino que hay que recorrer y que no es la ausencia de síntomas, ¿ok? Sino que la persona poco a poco va teniendo menos ideas obsesivas, menos rituales y poco a poco se va notando que está mejor en líneas generales, más contenta, más alegre, que tiene ilusión por hacer una actividad nueva, ilusión y motivación por iniciar un proyecto, etcétera, etcétera. Eso es recuperación en TOC. Buscar información sobre tu TOC para ver si coinciden tus síntomas, para ver que esto es lo que te pasa y no algo que resolver es una compulsión enorme, es una compulsión gigantesca. La exposición da miedo, da mucho miedo, pero es realmente efectiva. La exposición al principio da miedo. Una vez que de alguna forma empiezas a entrenar la mente adecuadamente y empieces a, vamos a decir, a gestionar mejor tu mente en líneas generales, vas a notar que no es tanto el miedo, que te vas habituando tanto a los estímulos temidos como a todo el proceso de recuperación en general, tanto al estímulo como a la obsesión, a las compulsiones las vas reduciendo. Entonces no merece la pena vivir teniendo una terapia eficaz con síntomas TOC. Ahora, hace 15, 20, 30 años atrás que no había tanta presencia de la EPR, no estaba tan desarrollada que prácticamente te tomabas una medicación y ya está. Entonces, bueno, de alguna forma sí era lo que había, pero hoy en día hay tratamientos eficaces, hay la terapia de exposición con prevención y respuesta, por lo cual no merece la pena vivir con síntomas TOC teniendo y contando con la terapia de exposición, por lo cual da mucho miedo. Bueno, más miedo da vivir y peor es, muchísimo peor vivir con los síntomas TOC. Mi tía lo tuvo, supongo que sí es genético. ¿Cómo puedo hacer EPR en un toque tipo sexual? Por favor, depende de la jerarquía, depende de los síntomas, depende de la obsesión. Primero eliges el pensamiento, luego la imagen, en caso de que haya sensaciones, y vas desarrollando la jerarquía. Para eso necesitas un terapeuta. El directo no es la mejor vía para hacer terapia en general. Sí te puede dar un matiz. Este matiz te lo doy, que es, haz una jerarquía, eliges primero pensamiento, después imagen, después sensación, y en función de eso progresivamente te vas exponiendo. Pero debe ser orientado por un terapeuta, importante, por un especialista en TOC. Si la obsesión es un gusano musical, por ejemplo, ¿cómo proceder con el EPR? Si la obsesión es un gusano musical, no sé a qué te refieres con un gusano musical. Lo cierto del caso es que sea cual sea la obsesión y sea cual sea la forma como viene a la mente, de esa forma te expones, sea cual sea la manifestación clínica. Tal cual llegue a tu mente, tal cual te expones durante al menos entre 20 y 30 minutos. ¿Qué diferencia existe entre TOC de hipocondría y ansiedad por enfermedad? La duración, la intensidad y la frecuencia. La duración, el tiempo que duran los síntomas en tu mente, la intensidad, el número, el nivel de malestar que genera y la frecuencia, el número de veces que llega a lo largo del día. Eso es lo que lo diferencia de la ansiedad por enfermedad. Duración, intensidad y frecuencia. Carmen Rodríguez, a ver, no es que la mente la tienes más débil, sino que cada exposición que tú haces es un reto, es un desafío, es un challenge, se dice en inglés. Entonces tienes que retarte y desafiarte a ti misma. No puedes acomodarte en la exposición. Cuando te acomodas en la exposición, allá lo que está fallando. Y lo que está fallando es que tienes que retarte a ti misma, tienes que dar un plus, tienes que dar un extra, tienes que subir
al siguiente escalón, al siguiente eslabón de la cadena. Tienes que ir a por más y así sucesivamente. En eso consiste la terapia de exposición. ¿Qué hacer para evitar la acomodación familiar en caso de un TOC de contaminación? Muy buena pregunta. En el TOC de contaminación, la acomodación familiar es algo sumamente complejo. Entonces, la mejor forma es trabajar con un terapeuta que vaya haciendo EPR con el afectado y al mismo tiempo dándole pautas al familiar. ¿Ok? En mi canal de YouTube tienes un montón de vídeos relacionados con el TOC de contaminación y la acomodación familiar que puedes chequear y puedes revisar. Porque no se evita de golpe, sino que progresivamente se va poco a poco reduciendo hasta que la acomodación familiar desaparece. Acomodación familiar entendiéndose por todos los rituales que la persona hace para favorecer la conducta del familiar. ¿Ok? Todos esos rituales se les llamarían acomodación familiar para poder favorecer o fomentar la conducta TOC. ¿Para qué? ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de que no se enfade, con el objetivo de que no se moleste, con el objetivo de que no se ponga más ansioso, con el objetivo de que no empeore, etcétera, etcétera. Y realmente va a empeorar. Y va a empeorar porque la acomodación familiar es sumamente tóxica y sumamente dañina. Así que ojo con la acomodación familiar. Pero muy buena pregunta. Si el pensamiento, por ejemplo, es tengo miedo a algo concreto, ¿cuál es la compulsión mental? La compulsión mental puede ser evitar, por ejemplo. Evitar afrontar ese miedo se podría considerar una compulsión mental, por ejemplo. Gracias por todos tus aportes, gracias a todo esto me ha cambiado la vida. Gracias a ti, Cristian. A ver, un par de preguntas más para ir cerrando. Más preguntas que no sean repetitivas y que, y que no sean dudas TOC. Ah, vale, ya entiendo, Jacqueline Martínez. Vale, tienes que conectar con el trozo de la canción, ¿ok? Que se te queda pegado y a partir de ahí repetir en la mente. Tienes que exponerte a esa frase de la canción con el objetivo de irla poco a poco desactivando. Si un paciente con TOC utiliza drogas para lidiar con la ansiedad o miedo, ¿se considera compulsión? No, no es una compulsión. Ahí estamos hablando de TOC y drogas. Entonces lo tiene que ver un especialista y en algunos casos lo tiene que ver también un especialista en drogodependencia o algún especialista que trabaje con sustancias. A ver, Manu, se supone que en el proceso de recuperación es habitual tener altibajos, me refiero a que habían remitido síntomas que puede atravesar un periodo con un aumento de los mismos, sí, efectivamente. Recuperación no es lineal ascendente, recuperación no es voy mejorando eternamente, recuperación es un camino, es un proceso, ese proceso tiene altibajos, no intentes buscar la perfección, busca la flexibilidad psicológica. ¿Qué es la flexibilidad psicológica? Que ya he combatido algunas obsesiones y ahora se me vienen otras, pues ya está, no pasa absolutamente nada. Tengo que exponerme, enfrentarme, no busco el cero obsesión, no busco el que mi mente funcione al 100%, no, eso no es recuperación, eso es exigirte a ti mismo. Recuperación es flexibilidad psicológica, flexibilidad se entiende por todo lo que sea de no hacerlo de una forma determinada, de una forma perfecta. Eso es flexibilidad psicológica. Tu mente va a funcionar mejor cuanto más flexible psicológicamente seas. ¿Por qué? Porque no se va a adherir todas las compulsiones, las obsesiones, ¿ok? Vas a tener como un escudo prácticamente. Entonces, cuanto más flexible psicológicamente hablando seas, mejor. Sí, Marina, puede ser la compulsión mental, un ruido o diálogo interno permanente durante el día, efectivamente, cuando la persona está muy atrapada, en este caso, ¿no? Que sabemos a qué nos referimos. Si la persona está muy atrapada, tiene el diálogo, tiene el primer pensamiento, y si no quiero a mi pareja, por poner un ejemplo, ¿ok? Y si no la quiero lo suficiente, y a partir de ahí todo el día son compulsiones mentales, son rumiaciones, es un debate entre la obsesión y la compulsión, va encadenando obsesiones y compulsiones, y la mayoría son compulsiones mentales, efectivamente.
Es recomendable utilizar técnicas de relajación en determinados momentos de ansiedad muy elevada. ¿Se considera compulsión? Se considera compulsión, sí. No es recomendable utilizar relajación cuando estás en tratamiento del TOC y cuando estás en tratamiento de terapia de exposición. No es recomendable utilizar la relajación para absolutamente nada, ni en proceso de recuperación. Una vez recuperado, si tienes ansiedad ya es otra cosa, pero si no, no. A ver, Rebeca, yo hice una pregunta, vamos a ver. Vuelve a ser la misma persona de antes. Rebeca María Juana Jiménez, vamos a buscar la pregunta. Porque me la habré saltado. Rebeca, si me puedes dejar por favor la pregunta nuevamente, te lo agradezco en el alma. Porque no la encuentro. Aquí la tengo. Un pensamiento o una idea muy arraigada por el tiempo que lleva puede disiparse a través de terapia, claro, independientemente del tiempo que lleve la obsesión en la mente, sea pensamiento, imagen, idea, frase, impulso, sensación. Por muy arraigada que esté, responde a la terapia de exposición. ¿Ok? La obsesión no es hermética en el sentido de que no responde a la terapia de exposición. La mayoría de las obsesiones responden a la terapia de exposición. Entonces es muy importante atinar con lo que es la obsesión en sí y con el tipo de técnica que se va a emplear para ese caso. ¿Ok? Si es una obsesión al pensamiento, por ejemplo, es una obsesión de tipo pensamiento, la exposición al pensamiento. Si es una imagen, una técnica más de exposición en imaginación y así sucesivamente. ¿Vosotros hacéis algún tipo de tour por España con conferencias en persona? No, de momento no. Lo podríamos plantear, pero no. No hacemos de momento tour por España con conferencias. Lo que yo sí hacía en el año 2012, 2013, 2014 era terapias intensivas que ya no las hago. ¿Ok? Pero en el año 2012, 13, 14 sí recorrí España a lo largo y ancho para hacer terapias intensivas de fines de semana con afectados con TOC. Ya no hago ese tipo de terapia concretamente. Bien, pues a todos en mayúsculas, muchísimas gracias por estar conectados en la tarde de hoy. Hasta aquí el directo. La verdad que ha sido sumamente, creo y espero, productivo, provechoso. Las preguntas me han encantado. No he visto preguntas repetitivas o preguntas más dudas talk como en algunos otros directos o en algunos otros webinars. La verdad que las preguntas han estado fenomenal. Los felicito a todos por las buenas preguntas que habéis hecho. Estar atentos a mi página de Facebook, Cinco Alejandro Ibarra, y a la página de Psicólogo Alejandro Ibarra para eventos que vamos a ir haciendo. Posiblemente el 16 de noviembre tengamos un evento presencial aquí en Sevilla con afectados recuperados de Estados Unidos y la verdad que va a ser un evento magnífico el día 16 de noviembre. Estar atentos que poco a poco iré colocando más publicidad y sobre todo más información de esto. A ver, Laura, hice dos preguntas, pero creo que se les brincó. Pues perdona porque no las vi. Bueno, Laura, intento ubicarla. La habré pasado de largo, perdona. Intento ubicarla y si las ubico, las respondo luego de forma escrita. Gracias a todos por vuestro tiempo. Gracias por estar presente y pendiente el día de hoy. 17 de septiembre, domingo, 7:54 de la tarde. La verdad que ha sido un directo bastante productivo, provechoso, me ha encantado, me ha gustado mucho y tenía ganas de repetirlo. Así que nos vemos en un siguiente directo con más información. Cuídense mucho, muchas bendiciones a todos y nos vemos pronto. Estar atentos al Facebook 5 Alejandro Ibarra y Psicólogo Alejandro Ibarra para información que voy compartiendo, tips
eventos, etcétera, etcétera. Mañana lunes, publicación de vídeo de recuperación de TOC. Ese es el título del vídeo de mañana. Estar atentos para seguir ampliando la información. Y gracias a todos por estar conmigo en la tarde de hoy. Nos vemos pronto y Dios los bendiga a todos. Un abrazo a todos. Chao.